¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al tercer video de la materia de metodología de la investigación. Hoy vamos a revisar tres cosas muy rápido. Primero vamos a retroalimentar este ejercicio de los tipos de conocimiento. Después nos vamos a centrar en las características de un solo tipo, el más importante para nuestra materia. Y vamos a finalizar hablando de los diferentes tipos de investigación que hay y del ejercicio que van a tener que realizar. Bueno, en esta actividad pasada ustedes tuvieron que utilizar todos estos símbolos, clasificarlos y dar una explicación de por qué creen que pertenecían a cierto tipo de conocimiento. Vemos que hay dos muy parecidos, ¿no? Hay dos que tienen la misma forma, justamente. El símbolo del infinito, yo creo que es uno de los más fáciles. Pero ¿por qué es interesante ver dos símbolos repetidos? Son repetidos sí y no. Hay uno de ellos forma parte del lenguaje matemático. Expresa un número, una magnitud que no tiene medida. Eso se llama inconmensurable. Es tan grande, es tan de dimensiones tan incalculables que se le llama infinito. Infinito quiere decir literalmente que no tiene fin, pero en una cuestión matemática se refiere específicamente a que es inconmensurable. Y es el que tenemos justo aquí. Ajá. Pero el hermanito que tiene a un lado, que tiene la misma forma, no es del mismo tipo de conocimiento. No es un conocimiento científico, matemático en específico. Es un conocimiento mítico. ¿Cómo puede ser que el mismo símbolo que representa el infinito en un caso sea científico y en este caso sea mítico? En el símbolo donde tenemos una serpiente mordiéndose la cola, es una concepción de infinitud diferente. Lo infinito aquí ya no es una cantidad, ya no es una magnitud. Se trata más bien del universo y de la vida en general. Esto lo podía ser también un conocimiento filosófico. El Ouroboros, como muchos de ustedes bien lo pusieron, es una serpiente que se muerde la cola. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni colita ni cabeza. Al morder la cabeza a la cola, vuelve a empezar la forma y sigue por siempre. Entonces, esta concepción más bien tiene que ver con una idea de algo que nunca acaba y se está repitiendo todo el tiempo. Esta es una concepción de culturas antiguas que se relaciona también con las visiones cíclicas de la naturaleza y del universo. Entonces, aquí podemos ver cómo un mismo símbolo puede expresar diferentes tipos de conocimiento. Este es predominantemente empírico porque lo veo en escudos, lo veo en una bandera de un país que ya no existe, pero también puede ser filosófico porque es la unión de dos tipos de obrero en específico. ¿Qué obrero utilizaba y ha utilizado siempre un martillo? Un martillo que trabaja metales. ¿Qué tipo de trabajador utiliza este instrumento curvo, la guadaña, con el que más bien se cortan cosas que crecen en el campo? Entonces son campesinos y obreros citadinos unidos en una nueva sociedad. Eso también es filosófico. Este símbolo es de los más diversos. Se puede clasificar dentro de tres tipos. Un rayo que choca contra un prisma y se descompone en el espectro de colores. Filosófico, científico, empírico también porque es la portada de una banda de rock. Filosófico porque puede representar la unión y la diversidad. Y eso es empírico. Y científico por el fenómeno de la física, ¿verdad? Que ya les mencioné. Bueno, vamos a quedarnos, ya vimos que cada tipo de conocimiento tiene sus propias características y su valor. Vamos a quedarnos con uno de ellos, que es el científico,
y no porque sea el mejor o tenga mayor importancia que los otros, sino porque en la materia este es el que vamos a trabajar. Pasé por alto esta tabla, jóvenes, de las características, las 5 características del conocimiento científico, que en realidad es la actividad número 5 y que yo debía haberles revisado. Yo no me acordaba de esta tabla. Vamos a dejarlo así. Ya no es necesario que la entregue. Pero sí deben de entenderla porque viene en el examen. Estos son los 5 atributos que definen a un conocimiento como científico. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Primero, el conocimiento es acumulativo, el conocimiento científico. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que se aglutina, que se junta mucho, como haciendo un cerro de cosas. Acumulativo quiere decir que se construye poco a poco y que las piezas más refinadas o más altas no podrían existir sin descubrimientos previos. Lo que tenemos aquí es una breve historia de el avión en el siglo XX. Tenemos aquí el modelo Boeing, muy famoso, varios modelos de Boeing, que fueron precedidos por otros como McDonnell, Lockheed, Airbus, Douglas, y conforme nos vamos a principios del siglo XX, vemos que los aviones eran más sencillos y además más pequeños, hasta llegar al Douglas DC y el Farman, ¿no? Que son como avionetitas, justo en los tiempos de los hermanos Wright, que son los inventores modernos de esta gran máquina. Pero incluso estos primeros diseños no podrían haberse diseñado si antes no hubiésemos tenido esto. Los primeros bocetos y prototipos para volar, que se registran desde el Renacimiento. Hombres como Leonardo da Vinci ya habían imaginado máquinas para volar. Vean nada más que rudimentarios, con hélices como los actuales helicópteros, con estas cosas que llamamos alas, una a cada lado del cuerpo central. Pero si queremos irnos todavía más hacia atrás, las alas tampoco las sacamos de la nada. ¿Qué cosa en el mundo tiene alas? Las aves justo son el referente para crear estas máquinas. Entonces, todos estos pequeños, grandes conocimientos suman poco a poco para irse convirtiendo en otros más especializados y llegar ya a la vanguardia como tal. Eso quiere decir acumulativo, que no nada más que se acumula como sinónimo de se amontona, sino que va también evolucionando y se va refinando cada vez más. Segunda característica del conocimiento científico. Es falible, no es perfecto. Falible quiere decir que falla. Y aquí vemos un ejemplo muy sonado en la primera década de este siglo XXI. El caso de Plutón. Plutón, noveno planeta del sistema solar hasta hace un par de décadas, fue sacado de la consideración del sistema solar porque perdió su clasificación como planeta. Esto fue una discusión astronómica. Fíjense nada más, en el siglo XX se fueron descubriendo todos estos planetas, sobre todo los externos, que son los grises, ¿no? Urano y Neptuno. Plutón fue el último. ¿Por qué? Pues porque los planetas giran alrededor del Sol. Se le considera un planeta si tiene sus propias lunas. En el caso de Plutón, aunque estuviera muy chiquito, tiene su propia luna llamada Caronte. Pero después descubrieron los astrónomos que había otros cuerpos parecidos a Plutón y que gradualmente se iban haciendo más chiquitos.
que también giran alrededor del Sol y que también pueden tener lunas. Entonces dijeron, no podemos considerar a todos planetas. Entonces hay planetoides también, hay planetas enanos. Y entonces la comunidad científica entra en una discusión. ¿Cómo resolvemos este problema para que no tengamos 30, 50 o 60 planetas? Entonces vamos a definir a un planeta como un cuerpo con una suficiente masa, con una masa lo suficientemente grande para ser importante como planeta. Entonces a Plutón se le quita su categoría de planeta y esto puede considerarse una corrección o una falla, o de que el trabajo científico tiene finalmente fallas, no es perfecto. Otro ejemplo de las ciencias biológicas es que muchos microorganismos deben de ser detectados en fluidos humanos mediante la observación. Mediante la observación yo puedo ser engañado. A veces sus formas no son tan exactas. Yo puedo confundir varios tipos de bacterias entre sí. De hecho, el genoma mismo está siendo discutido, el famoso XX para las mujeres y XY para los hombres. Se dice que también no siempre tiene formas tan definidas. Y estas también son casos en donde la ciencia no es exacta, llega a fallar, llega a errar. Y es por lo tanto falible. Tercera característica del conocimiento científico. Es objetivo. ¿Qué quiere decir que sea objetivo? Hay que recordar aquí nuestra relación sujeto y objeto. Ser objetivo quiere decir que siempre me voy a pegar más al objeto que yo estoy percibiendo. Ser, por el contrario, subjetivo, ¿qué quiere decir? Que voy a estar más cerca de mis propios pensamientos, mis creencias, mis preferencias y mis posturas como ser racional. Ser subjetivo quiere decir entonces que yo no me puedo librar de esas ideas y esos juicios que hay en mí. Ser objetivo quiere decir que yo me despego de mis propias creencias para tener una captura lo más fiel posible de este lado. Aquí este pintor, por ejemplo, pues no está representando la ciudad con lo caótica que es. A él le gusta una ciudad ordenada. Él prefiere una ciudad ordenada, quizás. No está siendo objetivo porque no está representando la realidad tal cual es. En otro ejemplo que tenemos aquí, este niño un poco más moreno prefiere ver en el árbol o se imagina en lugar del árbol a sus frutos porque él ya está pensando en el fruto. Es su deseo el fruto más que el árbol. Esta mujer o niña tiene en su mente más que nada ganancia o dinero. ¿De qué? Pues quizás de vender madera, ¿no? De construir muebles, de quitarle la savia, las fibras y construir a partir de ahí elementos que ella pueda vender. El más objetivo es nuestro primer compañero. ¿Por qué? Porque simplemente ve un árbol, se apega al objeto tal cual es. Eso es ser objetivo. Ahora, esto es realmente una simplificación. Muchas veces no es así de sencillo. Cuarta característica del conocimiento científico, que es sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que tiene los atributos de un sistema, o sea, que es ordenado, metódico y que conlleva una serie de pasos ordenada. Ajá. Aquí vemos un camino
de cómo se hace un mapeo sistemático en investigación. Entonces comienzo por un paso 1, luego un 2. Si me salto uno y hay un problema, tengo que dominar cada uno y saber cuál va antes, cuál va después. Todo esto es ser sistemático, tener orden, jerarquía y elementos bien clasificados en su lugar. Última característica del conocimiento científico. Y para eso vamos a requerir la ayuda de Asael. La cuarta característica del conocimiento científico, la quinta, perdón, es que es verificable, es algo siempre verificable. Y para eso nos va a ayudar el caso de Asael. Asael, este gato que ven aquí, tiene una forma de caminar con sus patas traseras bastante poco frecuente. Abre demasiado sus patas, no es muy veloz, tiene casi siempre una forma de V con la que camina. En época de frío se vuelve lento, no salta mucho. Entonces, desde la ciencia, un veterinario o un biólogo también podrían decir que tiene problemas en su cadera, podrían decir que tiene problemas en su rodilla. Pero aquí lo importante es cómo verificamos ese conocimiento. Y para eso nos vamos al interior de Asael y vemos que en su columna hay una ligera desviación. Aquí se nota una continuidad a lo largo de toda la columna, excepto por este punto, que además está un poco más gordo. Y tiene aquí debajo un puente óseo. Vemos que hay un problema en la columna. Cuando nos vamos a la cadera, vemos que es una cadera en muy buen estado, con las articulaciones bien redonditas, con un espacio oscuro de almohadillas, no hay fisuras, no hay grietas. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de verificar, de comprobar que el problema de Asael no está en las caderas, no está tampoco en sus rodillas, sino que su caminar se debe a un problema de columna. ¿Qué necesité para verificar? Evidencias. La evidencia siempre es el elemento que va ligado a la verificación. Muy bien, ahí están los 5 tipos de conocimiento científico. Ahora el ejercicio que tienen que hacer tiene que ver con los tipos de investigación. 5 tipos. Toda investigación se puede clasificar por su finalidad o alcance o por la forma en que procede. Vamos a ver ahorita rápidamente nada más la primera. Bueno, en esta explicación. ¿Cómo podemos dividir la investigación según su finalidad o alcance? Hay 2 tipos: investigación básica o pura e investigación aplicada. Vamos a entender estos 2 primeros tipos de investigación como investigaciones que son complementarias, que se necesitan una a la otra. La investigación básica, como su nombre lo indica, se queda en un nivel básico porque aporta información, aporta teorías, su finalidad es conocer el fenómeno, nada más. La investigación aplicada, como su nombre lo indica, ¿qué tendrá por objetivo? Justamente lograr una aplicación de el conocimiento básico que se indagó en un primer momento. En un segundo momento va a haber ya una aplicación, además práctica sobre todo. El ejemplo de hoy, el ejemplo por excelencia, el coronavirus.
que nos ha sometido a esta pandemia y este confinamiento que pareciera eterno, pero que tiene que llegar a su fin en algún momento. Primero, los investigadores, virólogos, biólogos, químicos, algunos tipos de químicos, tienen que estudiar el virus. Antes de crear una solución hay que conocer al enemigo. ¿Cómo es este virus? Esta es la investigación básica. Este virus tiene la particularidad de que está rodeado por extremidades que le dan una forma de corona. Ya cuando se ve el virus, cuando se logra ver, se le nota una corona. Por eso el mote de coronavirus, ¿no? Que se conoce en todos los países ya. Entonces tengo que indagar primero cómo es. ¿Es parecido a otros virus? ¿Es parecido al H1N1? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo puede cambiar? ¿Qué síntomas provoca? ¿Ataca de manera diferente a otros virus? Eso es muy importante. Este, por ejemplo, está especialmente relacionado, ya se ha visto, con la sangre. Directamente con la sangre y con la capacidad pulmonar. No es un virus que se quede tanto a otros niveles de vías respiratorias. Entonces, ¿cómo ataca? ¿Cómo se comporta? ¿Qué forma tiene? ¿Qué estructura tiene? ¿Desde cuándo vino al mundo? ¿Ya había venido en una vez pasada o es completamente nuevo? Y lo más importante quizás, ¿a qué es vulnerable? ¿Qué sustancias lo hacen debilitarse y desaparecer? Hasta este nivel yo no estoy teniendo nada práctico, nada que pueda palpar. Simplemente lo estoy conociendo, le estoy haciendo como una especie de radiografía, una especie de fotografía. Esto es la investigación básica, justo porque es la base. Si yo no tengo la información base, yo no puedo hacer nada. Cuando conozco un fenómeno lo suficientemente a detalle, entonces puedo dar el salto a la investigación aplicada. Porque con todo este conjunto de conocimientos, yo ya puedo lograr una aplicación. En mi ejemplo del coronavirus, ¿cuál va a ser la aplicación? La vacuna. La gloriosa vacuna que nos va a salvar. Su nombre lo indica, es una aplicación. La investigación aplicada generalmente conlleva la creación de soluciones prácticas, soluciones que tengan ya un impacto visible en la realidad o en el campo que nosotros querramos tener una solución. Investigación básica o pura solamente conoce, solamente define, solamente clasifica. No es por eso menos valiosa, sino que es un primer momento para después dar el salto a la investigación aplicada. Ahora, con respecto a las otras, que son muy sencillas, se definen más por cómo procedo yo. Procedo solamente leyendo libros, leyendo información, yendo a donde esté el fenómeno, o más bien manipulando las cosas dentro de un laboratorio o al aire libre, pero con el control de un científico manipulador. Esto es parte de su tarea esta semana, muchachos. Nos vemos